Era una mañana nublada cuando 5 amigos de toda la vida se reunieron para iniciar lo que sería un viaje de ensueño, una semana de vacaciones en una isla privada llamada Kaelum, perdida en algún rincón del Océano Pacífico. El grupo lo componían Laura, una doctora, Tomás, un arquitecto, Sara, una escritora, Raúl, un programador, y Marcos, un fotógrafo. Todos necesitaban desesperadamente un descanso de sus ocupadas vidas, y esta escapada prometía ser la desconexión perfecta. Laura, quien había encontrado la oferta online, los había convencido de ir. Desde el principio, el viaje estuvo lleno de inconvenientes menores. El avión que los llevaba al puerto más cercano experimentó una fuerte turbulencia, dejando todos agitados. Luego, el bote que los transportaba a la isla se desvió por horas debido a una tormenta repentina. Sin embargo, al llegar a Kaelum, los recibió un sol brillante y la promesa de unas vacaciones inolvidables. La isla era un paraíso. Playas de arena blanca, un mar cristalino y una densa selva tropical rodeaban la única construcción, una casa lujosa y moderna, equipada con todas las comodidades. Todo parecía perfecto, excepto por un detalle que ninguno de ellos notó al principio: no había personal en la isla. Solo un mensaje en una nota: disfruten su estadía. Nos veremos al final de la semana. A pesar de la extrañeza, decidieron disfrutar. El primer día pasó entre risas, bebidas y exploraciones de la isla. Pero esa noche, todo cambió. Laura fue la primera en darse cuenta. Despertó en medio de la noche sintiendo una extraña presencia en la habitación. Abrió los ojos y vio una sombra alta y oscura en la esquina de su cuarto, pero cuando encendió la luz, no había nada. Convencida de que había sido un sueño, intentó dormir nuevamente, pero el sueño no volvió. A la mañana siguiente, compartió la experiencia con sus amigos, quienes la tomaron a la ligera, atribuyéndola al estrés acumulado. Sin embargo, Sara comentó que había escuchado extraños susurros durante la noche, y Raúl mencionó que había sentido un frío intenso en su habitación, aunque los ventiladores estaban apagados. La segunda noche fue peor. Raúl, quien había bebido demasiado, decidió caminar solo por la playa. El viento era fuerte y la luna apenas iluminaba su camino. Mientras se alejaba de la casa, notó algo extraño en el horizonte: una figura inmóvil, alta y delgada, que parecía estar observándolo. Pensando que era una ilusión causada por el alcohol, se dio la vuelta y regresó a la casa. Pero el sentimiento de ser observado no lo abandonó. Esa noche, todos tuvieron pesadillas. Marco soñó que estaba atrapado bajo el agua, incapaz de respirar, mientras algo lo arrastraba hacia las profundidades. Tomás soñó que estaba en la selva, perdido, rodeado por sombras que susurraban su nombre. Laura soñó con la sombra en su habitación, esta vez más cerca, susurrándole al oído en un idioma que no entendía. Al despertar, se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Sara encontró marcas en sus brazos, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza durante la noche. Las puertas y ventanas de la casa estaban cerradas, pero Laura encontró arena húmeda en su habitación, como si alguien hubiera caminado descalzo desde la playa. Decidieron que era hora de irse, pero al intentar contactar con el bote que los llevaría de vuelta, no obtuvieron respuesta. La desesperación comenzó a apoderarse de ellos. El generador eléctrico comenzó a fallar, sumiendo la casa en oscuridad cada vez con más frecuencia. Durante la tercera noche, mientras estaban sentados en la sala, intentando mantenerse despiertos, escucharon ruidos en el techo, como si alguien o algo estuviera caminando por encima de ellos. Tomás subió al segundo piso para investigar, pero no encontró nada. Sin embargo, al regresar, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. En la ventana de la cocina, visible desde la sala, había una mano apoyada contra el cristal, una mano delgada, de dedos largos y huesudos. Marcos, el más valiente del grupo, decidió salir a investigar. Armado con una linterna y un cuchillo de cocina,
recorrió la casa y los alrededores, pero no encontró a nadie. Sin embargo, cuando regresó, estaba pálido. Había visto algo en la playa, algo que no podía explicar, una fila de figuras oscuras, inmóviles, que se desvanecieron en el aire justo cuando él las iluminó con la linterna. Los días siguientes fueron una pesadilla viviente. Se dieron cuenta de que cada vez que intentaban abandonar la isla, algo los detenía, el mar se embravecía repentinamente, el bote desaparecía, o uno de ellos caía gravemente enfermo. Las noches se llenaron de sombras y susurros, y durante el día, la sensación de ser observado se volvió abrumadora. Finalmente, decidieron intentar escapar juntos. Esa noche, antes de la medianoche, hicieron sus maletas y se dirigieron al bote. Pero al llegar, encontraron una escena de horror, el bote estaba destrozado, como si una fuerza sobrenatural lo hubiera desgarrado. Y en la playa, alrededor de los restos, había marcas de pies, pequeños y desordenados, que no pertenecían a ninguno de ellos. El pánico se apoderó de todos. Decidieron volver a la casa, pero en el camino, Laura desapareció. Gritaron su nombre, pero solo encontraron su maleta, abandonada en la arena. Al llegar a la casa, encontraron la puerta abierta y las luces parpadeando. Dentro, todo estaba destrozado, como si un huracán hubiera pasado por allí. Tomás, Sara, Raúl y Marcos se atrincheraron en una habitación, con la esperanza de sobrevivir hasta el amanecer. Pero durante la noche, uno a uno comenzaron a desaparecer. Primero fue Raúl, quien salió de la habitación en un arranque de locura, diciendo que había escuchado la voz de Laura llamándolo desde la selva. Nunca regresó. Luego fue Marcos, que vio algo moverse en la oscuridad y decidió enfrentarlo. Solo quedaron Tomás y Sara, aterrorizados y sin saber qué hacer. Cuando el sol finalmente salió, la casa estaba vacía. Sara se despertó sola, con la puerta de la habitación abierta de par en par desesperada, salió corriendo hacia la playa, esperando encontrar a sus amigos. Pero lo único que encontró fue una inscripción en la arena, escrita con lo que parecía sangre: "Bienvenidos a Kaelum. Nos veremos pronto". El helicóptero de rescate llegó al día siguiente, respondiendo a la llamada de auxilio que Sara había logrado hacer en su último intento de contactar al mundo exterior. Cuando la encontraron, estaba sola en la playa, en estado de shock, susurrando nombres de sus amigos que nunca fueron encontrados. Las autoridades investigaron la isla, pero no encontraron ningún rastro de Laura, Tomás, Raúl o Marcos. La casa estaba completamente destruida, y no había evidencia de lo que había sucedido. La única pista era la inscripción en la arena, que había desaparecido con la marea. Sara fue llevada de regreso al continente, pero nunca se recuperó del todo. Pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico, repitiendo una y otra vez las mismas palabras: "No deberíamos haber venido. No deberíamos haber venido". Años después, la isla de Kaelum fue comprada por un nuevo propietario y cerrada al público. Nadie volvió a hablar de ella, y las vacaciones soñadas de esos 5 amigos se convirtieron en una leyenda oscura, un misterio sin resolver que dejó una marca indeleble en la historia de los viajeros que alguna vez se atrevieron a pisar ese paraíso convertido en infierno. 5 amigos de la universidad, ahora en sus 30s y con vidas ocupadas, decidieron reunirse para unas vacaciones que prometían ser el escape perfecto del estrés de la vida moderna. Javier, el organizador del grupo, encontró una cabaña aislada en las montañas de Roncesvalles, un lugar conocido por sus bosques espesos y su atmósfera tranquila. El grupo incluía a Ana, una abogada; Miguel, un ingeniero; Lucía, una enfermera; Carlos, un chef; y Javier, un periodista. Todos estaban ansiosos por desconectar y disfrutar de una semana sin preocupaciones. El viaje a la cabaña fue largo y agotador, con un camino empinado y lleno de curvas que parecían no tener fin. Cuando finalmente llegaron, la cabaña se alzaba imponente en medio del bosque, una estructura de madera oscura con un aire antiguo y un tanto inquietante. Sin embargo,
La vista era espectacular, un vasto mar de árboles se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y el aire era fresco y limpio. La primera noche, todos estaban demasiado cansados para hacer otra cosa que no fuera dormir. La cabaña estaba completamente equipada, aunque carecía de cobertura móvil o internet, lo que se consideró una bendición. En la chimenea, encontraron una nota del dueño, un hombre llamado don Gregorio, quien les deseaba una buena estadía y les recordaba que la cabaña había sido construida hace más de un siglo por su bisabuelo, y que había pertenecido a su familia desde entonces. A la mañana siguiente, el grupo decidió explorar los alrededores. El bosque era denso y oscuro incluso a plena luz del día, con árboles altos que bloqueaban gran parte de la luz solar. Miguel, que siempre había sido el más aventurero, propuso seguir un sendero que se adentraba en el bosque. Aunque Ana y Lucía estaban un poco reacias, al final todos accedieron. El sendero era estrecho y serpenteaba entre los árboles, hasta que llegaron a un claro donde encontraron un viejo pozo de piedra cubierto por musgo. Parecía haber estado allí por siglos. Javier, curioso como siempre, se acercó y miró dentro. No se veía el fondo, solo una oscuridad insondable. Decidieron regresar a la cabaña, pero antes de irse, Carlos lanzó una piedra al pozo. Todos se quedaron en silencio esperando escuchar el sonido del impacto, pero el pozo pareció no tener fondo, ya que nunca escucharon la piedra llegar. Esa noche, después de cenar, comenzaron a notar algo extraño. Los sonidos del bosque, que durante el día eran animados y constantes, ahora habían desaparecido. No había ni un solo grillo o el aullido lejano de un lobo. La cabaña estaba sumida en un silencio casi opresivo. Decidieron encender la chimenea y contar historias para distraerse. Carlos, siempre el bromista, comenzó a contar una historia de terror sobre una cabaña embrujada, donde un grupo de amigos fue aterrorizado por el espíritu de un antiguo dueño. Aunque todos rieron nerviosamente, Lucía no pudo evitar sentirse inquieta. Había algo en la cabaña que no se sentía bien, como si no estuvieran solos. Esa noche, mientras todos dormían, Ana se despertó por un ruido sordo que venía de afuera. Al principio pensó que era un animal, pero al mirar por la ventana, vio algo que la dejó helada, una figura oscura, alta y delgada, estaba de pie junto al pozo que habían encontrado ese día. No podía ver su rostro, pero sintió que la observaba. La figura se movió lentamente hacia la cabaña, pero cuando Ana intentó gritar, su voz se quedó atrapada en su garganta. Cerró los ojos y, cuando los abrió de nuevo, la figura había desaparecido. A la mañana siguiente, Ana contó lo que había visto, pero los demás pensaron que había sido solo un sueño. Sin embargo, Miguel notó que la puerta principal de la cabaña, que habían cerrado con llave, estaba entreabierta. No faltaba nada, pero la sensación de incomodidad creció entre ellos. Decidieron no pensar más en ello y aprovechar el día. Miguel y Carlos salieron a pescar a un lago cercano, mientras las chicas y Javier se quedaron en la cabaña. Todo parecía tranquilo hasta que, al atardecer, Miguel y Carlos regresaron con una expresión de terror en sus rostros. Habían visto algo en el bosque, algo que los había seguido de vuelta a la cabaña. No sabían qué era, pero estaba claro que no era un animal. Esa noche, el ambiente en la cabaña era tenso. Decidieron mantener la chimenea encendida y dejar todas las luces prendidas. Pero a medida que la noche avanzaba, la sensación de ser observados se hizo más fuerte. Lucía, que siempre había sido escéptica sobre lo paranormal, comenzó a sentir una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretándole el corazón. De repente, todas las ventanas se abrieron de golpe, dejando entrar un viento gélido que apagó la chimenea. El pánico se apoderó de ellos. Corrieron por la cabaña cerrando ventanas y puertas, pero los golpes y arañazos en las paredes comenzaron. Parecía que algo quería entrar. Miguel intentó llamar por su móvil, pero no había señal. De repente, escucharon un susurro que venía del pozo. Era un murmullo bajo, repetitivo,
como si alguien estuviera hablando en un idioma antiguo e incomprensible. En ese momento, Javier recordó la historia que don Gregorio les había contado en la nota. La cabaña había sido construida por su bisabuelo, un hombre que se había retirado a las montañas después de la muerte de su esposa. Según la leyenda local, el bisabuelo había enloquecido con el tiempo, y se decía que había hecho un pacto con algo oscuro que habitaba en el bosque, algo que le había prometido poder y riqueza a cambio de un sacrificio. Nadie sabía qué había pasado realmente, pero la cabaña había permanecido cerrada durante generaciones. Desesperados, decidieron que debían irse inmediatamente, pero al abrir la puerta principal, encontraron el camino bloqueado por una niebla espesa y negra que parecía moverse con vida propia. No podían ver más allá de un par de metros, y cada intento de atravesarla terminó en desorientación total. El bosque que rodeaba la cabaña se había transformado en un laberinto de sombras y susurros. Lucía, que era la más espiritual del grupo, sugirió que tal vez debían enfrentarse a lo que fuera que estaba acechándolos. Todos sabían que la única opción era volver al pozo. Tomaron linternas y se dirigieron al claro, aunque la niebla seguía persiguiéndolos, cerrándose a su alrededor. Al llegar, el pozo parecía más oscuro y profundo que antes, y el susurro se había vuelto más fuerte, casi un lamento. De repente, Ana, quien había sido la primera en ver la figura oscura, comenzó a gritar. Estaba parada junto al pozo, mirando dentro, con una expresión de horror absoluto en su rostro. Los demás corrieron hacia ella, pero algo invisible los empujó hacia atrás. Una fuerza poderosa los separó de Ana, que ahora estaba siendo arrastrada hacia el pozo por manos invisibles. Con todas sus fuerzas, intentaron salvarla, pero era como si el pozo la estuviera tragando. En un último intento desesperado, Miguel logró agarrarla de la mano, pero el contacto se rompió cuando una sombra salió disparada del pozo, llevándose a Ana consigo. La oscuridad se cerró sobre el pozo, y el silencio cayó como una losa. El grupo, devastado y aterrorizado, corrió de regreso a la cabaña. Al llegar, encontraron que la niebla se había disipado y que el camino estaba despejado. Sin mirar atrás, agarraron sus cosas y salieron corriendo hacia el coche. Mientras conducían, aún temblando de miedo, sintieron que algo los seguía, algo que no podían ver pero que sentían en lo más profundo de sus huesos. No se detuvieron hasta llegar al pueblo más cercano, donde contaron su historia a las autoridades locales. Sin embargo, nadie les creyó. La policía registró la cabaña y el pozo, pero no encontró rastro de Ana. La cabaña estaba en perfecto estado, y el pozo no parecía tener fondo, solo una oscuridad impenetrable. El grupo se separó después de ese incidente, incapaz de superar lo que habían vivido. Javier intentó investigar más sobre la historia de la cabaña, pero se encontró con callejones sin salida y advertencias para que dejara el asunto. Lucía sufrió un colapso nervioso y fue internada en un hospital psiquiátrico, donde repetía una y otra vez que el pozo nunca se llenará, siempre estará hambriento. Miguel y Carlos se mudaron a ciudades distantes, intentando olvidar, pero ambos murieron en extrañas circunstancias años después. Javier, el único sobreviviente, decidió escribir sobre su experiencia, pero antes de que pudiera publicarlo, desapareció misteriosamente durante un viaje a Roncesvalles, dejando su manuscrito incompleto. La cabaña de Roncesvalles sigue en pie, vacía y en silencio, esperando a los próximos visitantes desprevenidos que busquen escapar del mundo, sin saber que algunos secretos en el bosque están mejor guardados. Un grupo de 6 amigos de la infancia decidió reunirse después de muchos años para unas vacaciones especiales. Todos habían tomado caminos diferentes en la vida, pero querían revivir los viejos tiempos y ponerse al día. Entre ellos estaban Andrea, una abogada exitosa, Hugo, un ingeniero, Claudia, una diseñadora gráfica, Iván, un médico, Patricia, una fotógrafa, y Rodrigo, un profesor de historia. Rodrigo, apasionado por la historia y lo paranormal, sugirió que alquilaran una mansión antigua en un pequeño pueblo en la región de San Esteban,
famoso por su historia oscura y leyendas locales. La mansión, conocida como la Casa Dávila, había pertenecido a una familia noble en el siglo XVIII. Según la leyenda, la familia había desaparecido misteriosamente una noche, y la casa había permanecido vacía durante siglos, solo ocasionalmente habitada por personas que nunca duraban mucho tiempo. La oferta de alquilar la mansión había aparecido en un sitio web de viajes poco conocido, y parecía ser el lugar perfecto para una reunión memorable. Al llegar al pueblo, fueron recibidos con miradas extrañas por los lugareños. La posada donde se alojaron la primera noche estaba atendida por una anciana que les advirtió amablemente que no se acercaran a la casa Dávila. Les dijo que la mansión estaba maldita, que había sido testigo de horrores inimaginables, y que quienes pasaban demasiado tiempo allí nunca regresaban. Pero los amigos, más intrigados que asustados, desestimaron la advertencia como superstición local. A la mañana siguiente, partieron hacia la mansión, que estaba en las afueras del pueblo, rodeada por un espeso bosque. Cuando llegaron, la casa Dávila se alzaba imponente, una estructura de piedra oscura con ventanas altas y estrechas, cubiertas en parte por enredaderas. Aunque estaba en buen estado, había algo en ella que les causaba una ligera incomodidad, una sensación de ser observados. El interior de la mansión era impresionante, grandes salones con muebles antiguos, paredes cubiertas de tapices descoloridos, y retratos de la familia Dávila que parecían seguirlos con la mirada. La mansión también tenía una biblioteca vasta y un sótano que, según Rodrigo, albergaba una bodega y varios túneles subterráneos que conducían a distintas partes del pueblo. Decidieron instalarse, explorando cada rincón, intrigados por la historia y el misterio del lugar. La primera noche fue tranquila. Se reunieron en el gran salón, recordando viejas historias y riendo, disfrutando de la sensación de estar juntos de nuevo. Sin embargo, cuando el reloj de la mansión dio la medianoche, todos sintieron un cambio en el ambiente. Las luces comenzaron a parpadear, y un viento frío se coló por las ventanas cerradas. Andrea fue la primera en notar que uno de los retratos en la pared, el de una mujer con ojos penetrantes, parecía haber cambiado de expresión, ahora mostraba una sonrisa siniestra que no había estado allí antes. Esa noche, ninguno durmió bien. Hugo soñó que caminaba por los pasillos de la mansión, pero cada puerta que abría lo llevaba de regreso al mismo lugar, como si estuviera atrapado en un bucle sin fin. Claudia escuchó susurros que parecían provenir de las paredes, palabras en un idioma antiguo que no podía comprender. Iván, el médico, tuvo una visión de sí mismo en un quirófano, pero en lugar de un paciente, había una figura oscura en la mesa de operaciones que se levantaba lentamente. A la mañana siguiente, la tensión era palpable. Decidieron continuar explorando la mansión para distraerse. Rodrigo, siempre curioso, sugirió que bajaran al sótano para investigar los túneles. La idea no entusiasmó a todos, pero al final, el grupo decidió acompañarlo. El sótano estaba frío y oscuro, con un aire húmedo y rancio. Encontraron la entrada a los túneles detrás de una puerta de hierro oxidada que crujió al abrirse. Los túneles eran estrechos y parecían interminables, con paredes de piedra y arcos que se extendían hacia la oscuridad. Mientras avanzaban, el aire se volvía más espeso, y la sensación de ser observados se intensificaba. De repente, Patricia, que estaba tomando fotos, captó algo en su cámara que no pudo explicar, una figura borrosa, alta y delgada, que parecía estar de pie al final de uno de los túneles. Cuando mostró la foto a los demás, todos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Decidieron regresar a la mansión, pero al intentar encontrar el camino de regreso, se dieron cuenta de que se habían desorientado. Los túneles parecían cambiar y moverse, como si tuvieran vida propia. Finalmente, lograron regresar al sótano, pero la sensación de peligro no los abandonó. Esa noche, la mansión cobró vida de una manera aterradora. Las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse solas, los retratos en las paredes se movían,
y los susurros se convirtieron en gritos lejanos que parecían venir de todas partes. Los amigos intentaron mantener la calma, pero el miedo se apoderó de ellos cuando Claudia desapareció sin dejar rastro. El grupo buscó frenéticamente por toda la mansión, pero no pudieron encontrarla. Fue entonces cuando Rodrigo recordó la leyenda que había leído sobre la familia Dávila. Se decía que habían practicado rituales oscuros en busca de la inmortalidad, y que habían sido atrapados en la mansión por las mismas fuerzas que intentaron controlar. La mansión, según la leyenda, exigía sacrificios para mantener su poder. Desesperados, los amigos decidieron que debían abandonar la mansión de inmediato, pero la puerta principal, que había estado abierta, ahora estaba cerrada con llave y no podían abrirla. Intentaron romper las ventanas, pero el cristal era como acero, impenetrable. La mansión no los dejaba ir. Esa noche, uno a uno comenzaron a desaparecer. Hugo fue el siguiente, lo encontraron en la biblioteca, pero algo lo había dejado en un estado de shock total, incapaz de hablar o moverse. Iván intentó ayudarlo, pero cuando volvió con los demás, Hugo había desaparecido sin dejar rastro. Patricia encontró su cámara en el suelo, y cuando revisaron las últimas fotos, vieron imágenes de sombras que se arrastraban por los pasillos, acercándose lentamente a ellos. Andrea y Rodrigo, los únicos que quedaban, decidieron que la única forma de escapar era confrontar lo que sea que habitara en la mansión. Siguieron las sombras hasta el sótano, donde encontraron una puerta oculta que no habían visto antes. La puerta daba a una cámara subterránea con un altar en el centro, cubierto de símbolos antiguos y velas apagadas. En el altar había un libro antiguo, encuadernado en cuero, con páginas amarillentas. Rodrigo lo reconoció como un grimorio, un libro de rituales oscuros. Cuando intentaron leerlo, las sombras en la habitación comenzaron a moverse, tomando forma humana, rodeándolos. Los susurros se convirtieron en voces claras, que les ordenaban continuar el ritual que había sido interrumpido siglos atrás. Andrea y Rodrigo intentaron huir, pero las sombras los detuvieron. Con cada paso que daban, las sombras se acercaban más, hasta que fueron consumidos por la oscuridad. La mansión quedó en silencio, y las sombras se desvanecieron, dejando solo el eco de sus gritos. Días después, la policía encontró la mansión vacía. No había rastro de los amigos, y la mansión estaba en perfecto estado, como si nadie hubiera estado allí en años. En el altar, solo quedaba el grimorio, abierto en una página en blanco. Los lugareños, al enterarse de la desaparición, simplemente sacudieron la cabeza. Sabían que la casa Dávila había reclamado a sus nuevas víctimas. La mansión sigue en pie, esperando a los próximos curiosos que no puedan resistirse a sus secretos. Y en el pueblo de San Esteban, la gente sabe que nunca deben acercarse a la casa Dávila después del anochecer, pues aquellos que lo hacen, nunca vuelven a ser vistos. Un grupo de amigos de la universidad decidió reunirse para una escapada de fin de semana en un lugar remoto y aislado. Sus vidas habían tomado rumbos diferentes, y todos necesitaban un descanso de la rutina diaria. María, la más aventurera del grupo, encontró una oferta para quedarse en el Hotel Monteverde, un antiguo y elegante establecimiento escondido en las montañas de un país sudamericano. El hotel, que había sido un destino de lujo en los años 50, ahora estaba casi olvidado, pero las fotos mostraban un edificio bien conservado y rodeado de un paisaje impresionante. El grupo estaba compuesto por 6 personas: María, Daniel, Paula, Álvaro, Laura y Jorge. Llegaron al hotel después de un largo viaje en auto por un camino sinuoso y empinado, que los llevó a través de un espeso bosque. Al llegar, se encontraron con un edificio de estilo colonial, con amplios ventanales y una fachada imponente que, aunque mostraba signos de abandono, aún conservaba su antigua grandeza. El interior del hotel era igual de impresionante, con grandes lámparas de araña, pasillos alfombrados y muebles antiguos. Sin embargo, había algo en el aire, una sensación de que el tiempo se había detenido en ese lugar. A pesar de la extraña sensación,
Los amigos estaban emocionados por explorar y disfrutar de un fin de semana relajante. Fueron recibidos por un hombre mayor, el único empleado que parecía estar trabajando allí. Se presentó como el señor Beltrán, el encargado del hotel. Su rostro era inexpresivo, casi como una máscara, y su voz era baja y monótona. Les entregó las llaves de sus habitaciones, que estaban todas en el mismo piso, y les advirtió que, debido a las tormentas frecuentes en la zona, era posible que el hotel se quedara sin electricidad temporalmente. La primera noche, después de cenar en el comedor desierto, decidieron explorar el hotel. Encontraron una sala de estar con una chimenea enorme, una biblioteca llena de libros polvorientos y una sala de juegos con una mesa de billar antigua. Mientras caminaban por los largos pasillos, comenzaron a notar detalles inquietantes, espejos con reflejos distorsionados, cuadros en las paredes que parecían cambiar ligeramente de un momento a otro, y un frío inexplicable en ciertas áreas. A medida que avanzaba la noche, la sensación de inquietud creció. María, que siempre había sido escéptica sobre lo paranormal, comenzó a sentir que algo no estaba bien. Mientras caminaba sola por el pasillo hacia su habitación, creyó escuchar pasos detrás de ella, pero al volverse, no vio a nadie. Paula, quien estaba en la habitación contigua, escuchó lo que parecían ser susurros justo fuera de su puerta, pero cuando la abrió, solo encontró el pasillo vacío. Esa noche, la tormenta que el señor Beltrán había mencionado se desató con furia. El viento azotaba las ventanas y los truenos resonaban en las montañas. Justo después de la medianoche, la electricidad se cortó, sumiendo el hotel en una oscuridad total. Daniel, que era el más práctico del grupo, sugirió que buscaran velas o linternas, y todos se reunieron en la sala de estar, donde encontraron algunas velas en un armario. Mientras encendían las velas, Álvaro mencionó que sentía como si estuvieran siendo observados. Jorge bromeó sobre la situación, pero su risa sonó forzada. Decidieron quedarse juntos en la sala de estar hasta que volviera la luz, pero mientras hablaban, comenzaron a escuchar ruidos extraños provenientes del pasillo, golpes, como si alguien estuviera golpeando las paredes, y algo que sonaba como un arrastrar pesado. María, tratando de calmar a todos, sugirió que probablemente fueran tuberías viejas o el viento, pero nadie parecía convencido. Decidieron investigar el origen de los ruidos, aunque todos estaban cada vez más nerviosos. Siguieron los sonidos hasta el piso superior, donde encontraron una puerta al final del pasillo que estaba entreabierta. La puerta conducía a una escalera que bajaba a un sótano que no habían visto antes. Bajaron las escaleras, usando las velas para iluminar el camino. El sótano estaba lleno de antiguas cajas y muebles cubiertos de polvo, pero lo más extraño era una puerta de metal al fondo de la habitación, cerrada con un candado oxidado. Paula, que era curiosa por naturaleza, se acercó a la puerta y notó un fuerte olor a humedad y algo más, algo metálico y penetrante. Justo cuando estaban por regresar al piso superior, la puerta de metal comenzó a vibrar violentamente, como si algo estuviera golpeando desde el otro lado. Todos retrocedieron asustados, y en ese momento escucharon un grito aterrador que parecía provenir de todas partes a la vez. Sin pensarlo dos veces, corrieron escaleras arriba, pero al llegar al primer piso, descubrieron que el pasillo había cambiado. Las paredes ahora estaban cubiertas de manchas oscuras y el techo parecía haberse encogido, haciéndolos sentir atrapados. Decidieron volver a la sala de estar, pero al intentar encontrarla, los pasillos parecían haber cambiado. Se encontraban en un laberinto de corredores que no recordaban haber visto antes, y cada vez que tomaban un giro, parecía que volvían al mismo lugar. La sensación de ser observados se intensificó, y comenzaron a escuchar voces que susurraban sus nombres. Finalmente, llegaron a una puerta que ninguno recordaba haber visto antes. Sin otra opción, la abrieron y encontraron una habitación completamente vacía, excepto por un gran espejo en la pared opuesta. Cuando se miraron en el espejo, vieron sus propios reflejos, pero algo estaba mal,
los reflejos eran más oscuros, sus ojos estaban hundidos, y sus expresiones eran de puro terror. Antes de que pudieran reaccionar, las luces parpadearon y el espejo mostró algo que los dejó paralizados. Detrás de ellos, en la habitación, había figuras oscuras, humanoides, que se movían lentamente hacia ellos. Pero cuando se voltearon, la habitación estaba vacía. El pánico se apoderó de ellos, y comenzaron a correr sin rumbo por los pasillos, pero parecía que la mansión se estaba cerrando a su alrededor. Laura fue la primera en desaparecer. Se había quedado atrás en un intento de llamar a los demás por el móvil, pero cuando se dieron cuenta, ella ya no estaba. Su teléfono fue encontrado en el suelo, con la pantalla rota y mostrando una foto borrosa de lo que parecía ser una mano oscura agarrándola. En su desesperación, trataron de encontrar al señor Beltrán para que los ayudara, pero cuando llegaron a la recepción, el lugar estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie allí. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire estaba denso y viciado. Paula, completamente aterrorizada, comenzó a gritar que debían salir del hotel de inmediato, pero las puertas principales estaban cerradas con cadenas pesadas, como si hubieran sido selladas desde el exterior. En su último intento de escapar, encontraron una ventana que daba al exterior. Sin pensarlo, rompieron el cristal y comenzaron a trepar. Cuando salieron al aire libre, pensaron que estaban a salvo, pero al mirar atrás, vieron que el hotel estaba completamente oscuro, sus ventanas como ojos vacíos observándolos. El bosque que lo rodeaba era ahora una maraña de ramas retorcidas que parecían moverse por sí mismas. Corrieron hacia el auto, pero cuando llegaron, los neumáticos estaban desinflados y el motor no arrancaba. Estaban atrapados. En medio de la desesperación, escucharon una voz suave y familiar, era Laura, llamándolos desde el borde del bosque. Sin embargo, cuando la vieron, supieron que algo andaba muy mal. Su cuerpo estaba cubierto de sombras, y su rostro estaba distorsionado en una mueca inhumana. El grupo, ahora completamente desesperado, decidió correr a través del bosque, con la esperanza de encontrar ayuda. Pero el bosque no era lo que parecía. Los árboles se cerraban a su alrededor, y cada camino que tomaban los llevaba de regreso al hotel. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el sonido de sus propios gritos fue lo único que quedó en la noche. Días después, la policía encontró el hotel completamente vacío. No había rastro de los amigos, y la única señal de que alguien había estado allí era el auto abandonado, con las puertas abiertas y las llaves aún en el encendido. Los lugareños no se sorprendieron. Habían escuchado las historias sobre el Hotel Monteverde, un lugar donde el tiempo y la realidad se distorsionaban, atrapando a aquellos que entraban y nunca dejándolos salir. Años más tarde, los rumores sobre el hotel continúan. Algunos dicen que en noches de tormenta, se pueden escuchar gritos y ver luces parpadeando en las ventanas. Otros juran haber visto figuras oscuras caminando por los pasillos. Pero nadie se atreve a entrar y descubrir la verdad. El Hotel Monteverde permanece allí, silencioso y ominoso, esperando a sus próximas víctimas.